antes de continuar con nuestro estudio cronológico que tenemos, vamos a retomar el capítulo 12, como dice la Marilyn. Quiero que hagamos un panorama general de la Biblia. ¿Por qué? Bueno, en la tarea que di en la semana, la idea era ordenar históricamente la aparición histórica de 10 personajes, creo que eran, ¿no? 10 o 13, si mal no recuerdo. ¿Ya? Y cada personaje obviamente está relacionado con un acontecimiento histórico que le sucedió al pueblo de Israel. Ahora, eso es súper importante conocerlo y hacer este panorama general de la historia bíblica. Hay una confusión, hay una confusión sobre todo cuando llegamos a la hora de ubicar los reyes, por ejemplo, del reino de Israel. ¿Qué hablar cuando tratamos los profetas menores? O sea, yo creo que la sección que menos se estudia en las iglesias es la sección de los profetas menores, porque no se entiende el contexto, porque no se entiende bajo qué circunstancias estos hombres escribieron, en fin. Entonces, para eso es necesario que podamos entender un panorama general de la Biblia. Algo ya hicimos cuando estuvimos estudiando o con lo que llevamos estudiando de lo que ya vimos, dejamos atrás de Génesis y parte de lo que alcanzamos a ver, o hasta el capítulo 12, que era lo que habíamos visto del libro de Éxodo. ¿Quién se acuerda cuáles son las etapas que hasta aquí ya hemos estudiado? ¿Quién se acuerda? Estudiamos las plagas. Ya, pero en el... A ver si voy a dar una pista. La formación de la humanidad. Bien, ya, la formación de la humanidad, ¿a qué periodo corresponde o cuál es el relato bíblico que nos entrega la información de la formación de la humanidad? Del 1 al 11, Génesis. Génesis, bien Marilyn, del 1 al 11, todo lo que aparece ahí en el relato, que ya nosotros lo vimos, nos habla acerca de la formación de la humanidad, cómo Dios formó al hombre, su descendencia, cómo Dios también formó lo físico, lo que nosotros conocemos y lo que nosotros disfrutamos. Entre medio ahí está, bueno, está ahí como un acontecimiento muy importante, la caída del hombre en el capítulo 3 de Génesis, y de ahí en adelante lo que se muestra es la evolución que la humanidad tiene, no tan solamente en descendencia, en número, sino que también esa generación o ese hombre, esa humanidad, también va creciendo en pecado. Ya acuérdense que entre el capítulo 4 y el capítulo 6, de lo único que se habla en Génesis es acerca de cómo el hombre va aumentando y va perfeccionando su maldad. ¿Ya? Entonces, bien, como dice la Mari. Después tenemos otro periodo. Acuérdense, con la aparición de Abraham, comenzamos a estudiar otro periodo. Los patriarcas. La historia de Israel. Ya sí, comienza la historia de Israel, porque ya no tenemos el relato, o sea, en la Biblia no tenemos el relato de lo que pasa con el hombre. El hombre es una historia paralela a la historia que cuenta la Biblia, y si nosotros tuviéramos que hablar del hombre que ha hecho, el hombre, claro, ha tenido avances en tecnología, en muchas cosas, pero también en maldad, entonces podríamos hablar solamente de la maldad del hombre. Pero la Biblia, desde el capítulo 12 en adelante, centra su relato en la formación de Israel. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, a ver, lo voy a ir escribiendo para... Ya, ¿se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, gracias. Dijimos entonces que el primer periodo es el periodo como dijo la Marilyn, la formación de la humanidad.
dijimos, a ver si ustedes se acuerdan, que cada periodo nosotros lo vamos a iniciar y lo vamos a terminar con la aparición de un hombre. El periodo de la formación de la humanidad, cuando aparece Adán digamos, en escena, nos referimos a que está comenzando este periodo. Y con la aparición de Abraham, nos vamos a dar cuenta de que ya el relato bíblico deja de hablarnos acerca de cómo el hombre está creciendo y se va a centrar en la narración de cómo Dios va a formar a su pueblo escogido, a la nación de Israel. Ya, dentro de este periodo de la formación de la humanidad, como acontecimiento que nosotros conocemos porque somos lectores permanentes de la Biblia, sabemos que lo primero que se nos habla es acerca de la creación. ¿Ya? ¿Qué otro acontecimiento tenemos importante en este periodo? El diluvio. Ya, Expansión pero del pecado. pongamos la caída del hombre, Expansión del pecado. ya, después pongamos la expansión del pecado. Como dijo el hermano, tenemos el castigo del diluvio. Luego del diluvio, ¿qué aparece? ¿Se acuerdan que nosotros lo mencionamos la nueva humanidad? Creo que así le Nuevo dijimos, ¿no? mundo. El nuevo mundo. Nuevo mundo. El nuevo mundo, bien. Ya, entonces después del diluvio tenemos el nuevo mundo, ese mundo que, digamos, el castigo que trajo el diluvio fue hacer desaparecer a una generación perversa, pero el pecado no fue eliminado del todo. Ya, recordemos que apenas saliendo Noé y sus hijos, uno de esos hijos comete una aberración. ¿Ya? Entonces, se elimina los hombres malvados, pero no el pecado. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos después como acontecimiento en este tiempo? Tenemos ahí la famosa Torre de Babel. ¿Qué dijimos de la Torre de Babel? Que era un símbolo de qué, de qué, de qué sentimiento por parte del hombre, o de qué actitud, es el reflejo de qué actitud. Igualarse a Dios. ¿Ya? ¿Sí? Y eso nosotros lo calificamos como rebeldía. bien, rebeldía. Ya hablamos acerca de que la Torre de Babel es el símbolo de la rebeldía. Acuérdense que la orden la orden que Dios le dio a la humanidad fue la de procrear y esparcirse por la tierra. Ahora, ¿qué hicieron estos hombres? Se mantuvieron unidos y crearon Se ¿sí? rebelaron. Se rebelaron, ¿cierto?, al construir una torre. Ellos quisieron formar una gran ciudad, quisieron tener un nombre único, un nombre propio, que nosotros dijimos que cuando se habla acerca de eso se refiere a un gobierno Poder. único, ¿sí?, global, que ahora está de moda. Y también al construir una torre, ellos estaban creando una religión, Idolatría. claro, exactamente, ahí tenemos la idolatría, tenemos el nacimiento del paganismo. ¿Ya? Entonces dijimos que la Torre de Babel señala eso, ¿ya? Es el símbolo de la rebelión del hombre. Y luego de la Torre de Babel, bueno, tenemos todo lo que después tenemos el relato que el hombre obligadamente se tuvo que esparcir. Se recuerdan que en esa oportunidad hablamos acerca que en ese momento, cuando el hombre fue esparcido, se produjo una maldición y una bendición. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan? ¿Para quién fue una maldición el castigo, el castigo de la creación de lengua y ahí todo ese revuelo que se originó porque nadie se entendía? Fue una maldición para esos hombres, porque su obra, su intención había sido ya destruida. Entonces, para las intenciones de esa generación, era el castigo, esto fue una maldición. Ahora, para los propósitos que Dios había ya entregado de eso, que tenía que ver con que el hombre tenía que poblar el resto de la tierra, ahí claro, ahí de eso hablábamos como una especie de bendición. Bien, luego de eso entonces tenemos en nuestra Biblia que en el capítulo 12 aparece Abraham. Y con la aparición de Abraham vamos a tener, vamos a poner ahí Abraham. Tenemos ahí el periodo que nosotros conocimos como el de la formación de Israel. ¿Ya? Ahora, este periodo va a durar hasta cuando aparezca este gran hombre llamado Josué. Cuando aparezca Josué, el sucesor de Moisés, con la aparición entonces o cuando aparezca Josué en nuestro estudio, en nuestro relato, vamos a dar por finalizado el periodo de la formación de Israel. Entonces, desde la aparición de Moisés, de Abraham hasta Josué, es lo que nosotros podemos conocer como el periodo de la formación de Israel. Ahora, ¿en qué capítulo aparece Abraham? En el 12. De Génesis. De Génesis. ¿Y Josué dónde aparece? En plenitud, si lo podemos llamar así. En Josué. En su libro, ¿cierto? Gracias. Entonces, el periodo de la formación de Israel está descrito desde el capítulo 12 del libro de Génesis hasta completar el libro de Deuteronomio. Es decir que del capítulo 12 al capítulo 50 de Génesis, más Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, todo eso, hermanos, nos entrega el relato de la formación de Israel. Harto, ¿ah? Esa es la sección que nosotros conocemos como el Pentateuco. Esa es la sección que los judíos le llaman la Torá o la ley. Entonces, todo el periodo de la formación de Israel, como dije, está relatado en esos libros. Ahora, ¿qué acontecimientos tenemos durante este periodo? El hermano Carlos dijo delante uno, que es se inicia. Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas de Israel? Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Bien, gracias hermana. Más agreguémosle a José. José. ¿Sí? Sí. Ya, ellos son considerados los patriarcas bueno, también ahí el resto de los hijos de Jacob. De Jacob. Gracias. Ya, entonces aparece la historia de los patriarcas, ¿ya? La historia de estos hombres principales, de estos 4 hombres principales, bueno, con todas sus historias, todo lo que tuvieron que vivir, ¿ya? Donde obviamente quien más se destaca es Abraham. De Isaac, si usted se ha dado cuenta, es muy poco lo que se habla, ¿ya? Básicamente es el relato de Isaac, y de ahí digamos que Jacob, ¿ya? Porque de él luego sus hijos van a ser cabeza de las futuras tribus, y Josué, que tiene ahí un papel muy importante en lo que se llama
la preservación de Israel. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de patriarca, nos referimos a esto, estos hombres que fueron elegidos por Dios, en el caso de Abraham, y la familia que desciende de este hombre. Luego tenemos como gran acontecimiento lo sucedido en Egipto. Y aquí harto conversamos acerca de esto. Acuérdense que Israel, o sea, acuérdense de la manera como la familia de Jacob llegó a Egipto. ¿Cómo fue el primer periodo de la estadía de Israel en este lugar, en esta nación? Fueron recibidos bien por ser primero los parientes de José, ¿ya? ¿Ya? Pero después cuando murió José y murió el faraón, ahí ya les cambió un poco su estadía. ¿Y usted se acuerda cuál fue el motivo de ese cambio en la comodidad? Porque así creo que lo dijimos. La primera parte del periodo, o sea, la primera parte cuando Israel llegó a Egipto fue de comodidad, de cierta comodidad. Fueron recibidos, fueron aceptados, fueron instalados, ¿ya? Y dice la Biblia, acuérdense, los primeros versículos del libro de Éxodo, que qué sucedió con el pueblo de Israel. Hermana Maribel, está con silencio. Creció explosivamente el pueblo de Israel, Se multiplicó el pueblo. se multiplicó. Se multiplicó y además, ¿qué pasó? Además, ¿qué pasó? Aparte de multiplicarse, dice el relato que se hicieron fuertes. Claro. Y ese temor, o mejor dicho, eso trajo temor en el faraón que gobernaba en ese periodo, y es ahí cuando se produce este cambio en la vida de los israelitas. Ahí es cuando cambia, ahí es cuando pasan a ser esclavos, cuando el faraón se da cuenta que el pueblo que vivía dentro de su territorio, este pueblo extranjero, porque nunca fue considerado como parte, como pueblo egipcio, este pueblo extranjero que vivía al interior de su territorio se aumentaba en número, pero también se fortalecía. Y el temor del faraón era que este pueblo, que ya era tan grande y tan fuerte, se pudiera aliar con los enemigos que podía tener Egipto y comenzar a combatir a Egipto desde el interior, ¿ya? Acuérdense que eso lo vimos, y eso es lo que está ahí en los primeros versículos del capítulo 1 de Éxodo. Acuérdense también que explicamos que hubo un cambio de gobierno en ese periodo, lo explicamos también en esa oportunidad. Esos videos están grabados y están en YouTube, por si usted quiere repasarlos, se tiene que ir ahí a la página de la iglesia, y ahí aparecen las clases. Bien, entonces tenemos el periodo de Israel en Egipto, dentro de la formación de Israel. Y ahí, como acabamos de decir, tenemos las dos situaciones que vivió la nación. Comodidad y después la esclavitud. Dentro de este tiempo de los patriarcas, entre que se relata la descendencia de Abraham hasta llegar a Egipto, vemos también cómo va creciendo, porque la formación de Israel parte con el llamado de un hombre que a esa altura tenía un matrimonio, y de un matrimonio el relato continúa hasta que se nos dice que ese matrimonio se transforma en familia. Así termina Israel en el libro de Génesis, y ya cuando comienza el libro de Éxodo, esa familia que había nacido de un matrimonio, esa familia en el libro de Éxodo ya es un pueblo de millones de personas, de miles de personas. Así que eso también se nos relata en este periodo de la formación de Israel, ya cómo el pueblo fue creciendo, fue aumentando en número, en población.
Bien, entonces, luego tenemos bueno, en Egipto, y ahí también quedamos en nuestro estudio, y nosotros precisamente quedamos ahí en el tiempo del Éxodo, cuando Israel eh, está, va a ser liberado por Dios, por Jehová. Eso todo ocurre ahí en Egipto. Y después tenemos el periodo en el desierto, que es lo que vamos a comenzar a ver en un par de clases. Y cuando hablamos ya del desierto, posterior a Egipto, aquí hablamos de la liberación ya de Israel. ¿Ya? ¿Vamos bien? Y cuando aparece Josué, cuando llegamos al libro de Josué, mejor dicho, ahí ya entendemos que hemos terminado con el periodo de la formación de Israel y vamos a iniciar el periodo que se denomina como el periodo de la teocracia. Pero antes de continuar, y esto es lo que demuestra o respalda por qué este periodo se llama la formación de Israel, es lo que sucede con cuatro personajes que son muy importantes y que aparecen mencionados en este tiempo. Hay cuatro personajes que son claves para poder entender este periodo de la formación. Primero tenemos a Abraham, luego tenemos a José, luego tenemos a Moisés y por último tenemos a Josué. Estos cuatro personajes Dios los utilizó para precisamente cumplir esta idea, no, ¿cómo decirlo? Si viene del Señor, este deseo, el cumplimiento de su plan, no sé cómo expresarlo, espero que me entiendan, pero la aparición de estos hombres, ya como digo, es el respaldo para, para, para ver esto que les hablo acerca de cómo Dios formó la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Abraham fue llamado, como dijimos ya, lo repetimos varias veces, fue llamado por Dios precisamente para formar a esta futura nación. De él, de su matrimonio, va a descender o se va a formar una familia, la que posteriormente se va a transformar en una nación. Entonces, Abraham fue llamado precisamente para formar a la nación de Israel, formarla en número, si usted quiere considerarlo. ¿Ya? Luego, José fue llamado para preservar a esta nación o a esta familia, porque en el tiempo que aparece José, estamos hablando de la familia de los hijos de Jacob. Entonces, y él lo dice en un texto, no lo tengo aquí a mano, pero me parece que lo vimos, cuando él le declara a sus hermanos que todo lo que aconteció con él, Dios lo permitió eh, porque él, José, fue elegido para preservar a la nación de Israel en ese tiempo de peligro que estaban viviendo. Acuérdense, la hambruna, por una hambruna es que llegó la familia, a los hermanos de José y se reencontraron en Egipto. Entonces, dentro de la formación y cuando esta familia estaba enfrentando un problema que podía terminar con la existencia de ellos, José fue llamado para preservar a esta familia. Moisés fue llamado para liberar ya a la nación. En el tiempo que Moisés aparece ahí en el relato, ya la familia de Jacob se ha multiplicado y la aparición de Moisés es precisamente para liberar a esa nación que en ese instante se encontraba como esclavos. ¿Cómo denominamos, se acuerdan la labor de Moisés? ¿Se acuerdan cómo lo denominamos? Más que un líder, más que un... ¿Cómo fue que le dijimos?
un caudillo, algo así. Un caudillo, muy Ya lo bien, muy bien. Sí, bien, hermana María Eugenia. Un caudillo, ¿ya? Un líder. Bueno, más profundo ese término. Un caudillo, eso así denominamos a este hombre Moisés. Un hombre que acuérdense que partió muy mal espiritualmente y moralmente y después terminó, pero reconocido por cierto, por su pueblo, incluso hasta los egipcios reconocían la importancia de este hombre. Y por último, cuando aparece Josué, él aparece para asentar a esta nación. ¿Qué significa asentar? Establecer en el Sí, territorio. en un Establecer, lugar. Sí, ubicar, bien como dicen ahí, en un lugar. Por eso que cuando aparece Josué en el relato, o lo que se describe en el libro de Josué, habla acerca de eso, ya cuando Israel va a tomar posesión de la tierra prometida. Y el encargado de hacer eso es Josué. ¿Ya? Entonces, estos hombres son claves y el oficio que estos, llamémoslo así, que estos hombres cumplen, permiten denominar a este periodo como el de la formación de Israel. ¿Ya? Abraham fue llamado para formar la futura nación, Josué fue para preservar la familia que en ese momento estaba en peligro, la que posteriormente va a dar pie a que aparezca esta nación, Moisés para liberar a esta nación, y Josué para asentar a esta nación en la tierra prometida, tierra que Dios le había prometido, valga la redundancia, a Abraham. ¿Ya? Ahora, dentro de este periodo también de la formación de Israel, dentro de este periodo, aquí nosotros encontramos que Israel también se va, bueno, la obra de Dios se va viendo también a medida que va el relato, y por ejemplo vemos aquí, vemos que durante este tiempo Israel, para poder transformarse en una nación, Israel cuenta a esta altura con la población, es decir, con la gente. ¿Ya? Hablamos aquí de demografía, cantidad de personas, número de personas, de habitantes. Luego, acuérdense que, y que lo vamos a ver en un tiempo más, cuando Israel sale de Egipto, 3 meses dura su viaje hasta llegar ¿a dónde? ¿A dónde Dios lleva a Israel cuando lo saca de Egipto? A la tierra que le había prometido. Sí, pero antes los lleva al monte Sinaí. ¿Y qué les entrega Dios a los israelitas en el monte Sinaí? Las leyes. La Leyes. tabla de la ley. Muy bien, las tablas de la ley. Entonces, durante este periodo, Israel tiene población, tiene leyes de todo, leyes que abarcan todo lo que puede regir a una nación, porque Israel no solamente recibió 10 mandamientos, que es lo que acostumbramos a entender, ¿ya? Según el judaísmo actual, son alrededor de 613, si mal no recuerdo, leyes que el pueblo de Israel recibió durante este periodo, y estas leyes, no tan solo, o sea, estas leyes tienen que ver con la espiritualidad del pueblo de Israel, es decir, con la religión, si lo podemos llamar así. Hay leyes también que tienen que ver con el gobierno de la futura nación. Hay leyes que tienen que ver con la justicia, en fin, ¿ya? Son múltiples las leyes que Israel recibió en este punto, en el monte Sinaí, no solamente las que conocemos como los 10 mandamientos. Entonces, en este periodo, Israel tiene población, tiene gente,
tiene leyes con las cuales después se va a gobernar, con las cuales después van a comenzar a tener una vida como país, como nación, y después como reino. Y hay una cosa que falta para que ya se establezcan o sean reconocidos como un pueblo. Tienen personas, tienen leyes, y falta lo último. ¿Qué puede ser? Que tienen un ejército. La tierra. Sí, bueno, Tierra. la tierra, muy bien. El territorio. ¿Ya? Entonces, territorio que a esta altura era una promesa que sabemos que se cumplió y que bajo el contexto del libro de Éxodo estaba en proceso de cumplirse. ¿Ya? Dios así lo estableció y así lo iba a cumplir. ¿Ya? Entonces, pero bueno, la toma definitiva del territorio nosotros lo tenemos en el libro de Josué, no en el relato del Pentateuco. Entonces, de esta manera, o con esto, digamos, con esto que acabamos de ver, nosotros señalamos de que precisamente este periodo se llama de esta forma, ¿ya? La formación del pueblo de Israel. Porque hay población, porque hay leyes, y están a la espera de poseer el territorio que estaba prometido. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos. A ver, como comentario, no sé, insisto de nuevo en lo que dije del ejército, porque resulta que el pueblo de Israel, cuando cayeron los muros de Jericó, ¿ya? No, el pueblo no peleó Dios por ellos, pero a la vez, con ese hecho, el pueblo de Israel fue reconocido y se le tenía después un poco de temor pelear contra el pueblo de Israel, debido a ¿Sí? que se decía que el ejército del pueblo de Israel peleaba con un Dios que era muy poderoso, que tenía a su favor a un Dios muy poderoso. Sí, está en lo correcto. Pero ¿sabe qué, hermano? Que ese tema del ejército, bueno, yo diría, como para complementar lo que usted dice, yo diría que a esa altura, a la altura porque cuando hablamos de los muros de Jericó, ya estamos hablando cuando Israel está en pleno proceso o iniciando el proceso de tomar posesión de la tierra prometida. Podríamos decir que a esa altura ya Israel tenía un ejército entrenado, formado, pero Israel apenas sale de Egipto, Israel ya tiene una pelea. Es decir, que a los días de haber salido de Egipto, ya tienen un enfrentamiento. Fíjense en Éxodo capítulo 17. Aparece ahí la guerra con Amalek. ¿Sí? Entonces, claro, lo que dice el hermano Carlos es cierto. Y también perdón, Mauricio aquí me está dando un comentario. Es cierto, también, ¿dónde podríamos introducir esa área militar? Porque el Israel del Antiguo Testamento es un Israel guerrero, ¿cierto? Su máximo esplendor de batalla la tiene en el tiempo de David, pero también todo el tiempo si nosotros leemos todo lo que se relata en el libro de Josué y Jueces, también vemos que es un Israel guerrero, ¿cierto? Batalla tras batalla. Entonces sí, también, muy importante el punto que dice el hermano Carlos, ¿ya? De que Israel también forma un ejército, ¿ya? Que también cumple la labor de protección y también la de la futura conquista.
y la protección, como les digo, la vemos un par de días después que salieron de Egipto. Ya tuvieron su primer enfrentamiento. Así que buen punto, hermano Carlos. Yo no lo había considerado así, pero buen punto. Bien, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Vamos bien o muy desordenado? ¿Estamos hablando mucho? ¿Cómo vamos? Yo creo que vamos bien porque es un Vamos repaso bien. lo que estás haciendo, más que ¿Cómo? nada. Más que nada es un repaso lo que estás haciendo de lo que ya se vio el año pasado. Hasta aquí sí, hasta Sí. aquí, claro, sería como un repaso. Ahora, de los personajes que dimos en la tarea, ¿quién va apareciendo a esta altura? Ya, el primero, Adán, ¿cierto? La Romy nos sopló que el primer hombre en la cronología es Adán. ¿Qué otro personaje de los que dijimos? Bueno, a esta altura ya, ¿quién aparece? Aparece Abraham, Jacob, bueno, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, José, ya Moisés, Aarón también. Aarón es el hermano de Moisés. ¿De la tarea aparecía alguien más o no? O de ahí nos saltábamos, parece. Saltamos a Sansón. Ah, ya, pero todavía no aparece Sansón en la historia. Ya, pero a esta altura entonces podemos también saber de que los libros que nos relatan toda esta historia son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ok. Bien, ¿cómo estamos? Sigamos. Dijimos que con la aparición de Josué entonces vamos a dar paso al siguiente periodo. Tenemos entonces que Josué va a indicar lo que conocemos como el periodo de la teocracia. ¿Y qué sería una teocracia? Gobernados por Dios. Muy bien, muy bien. Quiero presentarles a un muy buen amigo, Sergio. Él es mi amigo de toda la vida, junto con Sandra, su señora. Ellos son de Santiago, son bautistas. Y ellos también veían los estudios, los estudios anteriores y ahora yo los he invitado para que también estén con nosotros, así que les presento a Sergio y Sandra, hermanos en la fe, así que ellos son los invitados, son los ajenos, así que por favor. Bienvenidos al grupo. Muchas gracias. Bienvenidos. Tenemos problemas con la cámara, pero Hoy día. no se pierden mucho. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bien, como dice Sergio, entonces, claro, gobernados por Dios, esa era la intención. Ahora, tampoco no es un gobierno como literal, de que Dios haya bajado acá a la tierra y Él sea el presidente. No, se supone que es a través de las leyes que Dios estableció, ya que les dio al pueblo de Israel. De esa forma es que se debía de cumplir con este sistema de gobierno. El pueblo de Israel debía obedecer las leyes que se habían establecido. A esta altura, volvamos atrás, un hecho importante acá en la formación de Israel es que anotemos ahí el tabernáculo. Esto es importante.
¿Y por qué me acordé? Porque tiene que ver con el periodo que viene a continuación, el de la teocracia, porque el tabernáculo era el centro de reunión espiritual del pueblo de Israel, era también el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿ya? Era el corazón en un principio del campamento, que eso lo voy a explicar también cuando lleguemos cuando Israel peregrina por el desierto. El tabernáculo era el centro del campamento cuando eran, ¿cómo se dice? Errantes, ¿sí? ¿Está bien? Por el desierto. Y después cuando Israel toma posesión de la tierra prometida, también el tabernáculo tiene un lugar especial dentro de la nación. Entonces, esa es la idea, hermanos, de este periodo de la teocracia, que el pueblo se rige por las leyes que estableció Dios. ¿Ya? Este es el periodo de la obediencia, este es el periodo donde Israel se supone que debía de serle fiel a Dios. Ahora, y tomando en cuenta esto que les estoy diciendo, es que cuando aparece Saúl, se acaba este periodo de la formación, perdón, este periodo de la teocracia. ¿Y por qué digo que se acaba? Con la aparición de Saúl, ¿por qué digo que se acaba el tiempo de la teocracia? Porque Saúl fue el primer rey de Israel. Ya, 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 sí, pero, 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 Es que ser al tener un rey, el gobierno va a ser, la forma de gobernar al pueblo de Israel va a ser distinta a como era con tener líderes que no tenían el poder que puede tener un rey, o perder ese poder porque los líderes eran nombrados por Dios igual. sí, ¿No sí, era también un rechazo de Dios? sí, también, también. Sí, todo eso envuelve el hecho de que Saúl haya sido nombrado como el primer rey de la nación de Israel. Pero el punto está en cómo la nación, cómo el pueblo de Israel eh, quiso tener un rey. No sé si me logran entender. Rebeldía de nuevo. Nuevamente rebeldía. Y vamos, cuando lleguemos a ese punto, ya, Dios mediante, vamos a darnos cuenta de que en la mente de Dios estaba que Israel tuviera un rey. Entonces podemos decir de que Saúl haya sido elegido como rey de Israel, estaba dentro de los planes de Dios. Vamos a ver, y les voy a mostrar el pasaje. ¿Ya? Dentro del corazón, de la mente de Dios, estaba la idea de que Israel en algún momento tuviera un rey. Con Saúl se cumple eso, pero el punto está en que de la manera como Israel lo pidió. Como bien dice la hermana Meribet, con rebeldía, y eso también nuevamente refleja cómo era el corazón de esos antiguos israelitas. ¿Ya? Así que, entonces, cuando aparece este hombre Saúl, cuando se elige, cuando se pide, cuando se elige este rey, se acaba este periodo, porque ya se entiende que Israel entra en una rebeldía y, digamos, ya quiere tener caminos propios, o como bien dice el pasaje, cuando vemos ahí en Samuel, que Israel mira a sus vecinos, porque de esa forma es la petición que hacen del rey. Queremos tener un rey al igual como lo tienen nuestros vecinos. Estoy parafraseando, no estoy siendo literal, pero ese es el sentimiento que tiene este Israel. Entonces, con la aparición de Saúl, ya, y mejor dicho, con la actitud que tiene todo ese pueblo, es que termina el periodo de la formación, perdón, este periodo de la teocracia, y pasamos ya al periodo de la monarquía. Ahora, ¿qué podemos hablar acerca de este periodo de la teocracia?
¿qué acontecimientos tenemos en este punto? Ya, el primer libro que tenemos aquí es el de Josué. ¿De qué habla el libro de Josué? Las conquistas para llegar a la tierra prometida. Muy bien, hablemos entonces acerca de las conquistas de la tierra prometida. Hablemos también de la repartición de las tierras, conquistas y repartición. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Ahora, de Las eso nos guerras. habla. Ya, muy bien, ya. Conquistas, guerras, batallas. Después viene la repartición de la tierra. De eso nos habla el libro de Josué. Seguidito tenemos el libro de Jueces. 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 ¿Y de qué nos habla el libro de Jueces? ¿Cómo gobernaban los jueces? Ya, sí. Nos habla de un periodo, si lo podemos decir así, de un periodo de gobierno inestable que hubo dentro del pueblo de Israel. A esta altura, en el libro de los jueces ya nos da nociones, nos empieza a mostrar cómo era el corazón de estos israelitas. Hay un pasaje que se repite 2 veces que es tremendamente triste. ¿Cuál es? Cada uno hacía lo que bien les parecía. Y si el hombre piensa eso, ¿qué cree usted que puede resultar de ese pensamiento, de esa idea? Bueno. Bueno, lo estamos viviendo ahora, ¿o no? La autoridad está, ya también lo estamos viviendo algo muy parecido. La autoridad ya no se respeta muy, muy poco. Las nuevas generaciones no tienen ese concepto de respeto, y hacen lo que bien les parezca. Bueno, eso mismo se hacía en el tiempo de los jueces. Entonces, tenemos también este periodo de inestabilidad de gobierno, si lo podemos llamar así, pero que también está muy relacionado con la inestabilidad espiritual del pueblo de Israel de esa época. Vemos ahí que, bueno, relacionado con las batallas, como decía la hermana Maribel, está la aparición de muchos enemigos. Israel se hace de enemigos. Y después, bueno, está la apostasía también. Ahí al final no recuerdo bien si el libro de Josué o Jueces, de Jueces, si no me equivoco, hay unos actos de idolatría, de adoración pagana dentro del pueblo de Israel. Hay un sacerdote que comienza a hacer cosas que no correspondían a su oficio. Entonces también el periodo de Jueces marca o muestra eso también, la decadencia espiritual en la que está cayendo este pueblo esta nación de Israel. Capítulo 2 de Jueces nombra algo así. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eso es en El 2 de Jueces en el versículo 13. 2 de Jueces. Ya, ven, anotemos eso, porque, como les digo, es una muestra del estado espiritual de esta nación. Pero no, de lo que yo me refería es, por ejemplo, los últimos capítulos del libro de Jueces. Si usted lee desde el capítulo 17 hasta el final, hasta el capítulo 21 de Jueces, lea usted esos 17, 18, 19, 20, esos 5 capítulos, y se va a dar cuenta que en Israel está lo peor de lo peor. ¿Ya? Entonces, les vuelvo a repetir, el periodo de Jueces también es un tiempo muy, muy, muy triste de decadencia espiritual que tiene este pueblo de Israel. Bien, ¿qué personaje entonces aparece en este periodo, o pueden aparecer en este periodo? El primero, Josué.
¿Qué otro personaje? Bueno, está Sansón, Jueces, Gedeón, Sansón. ¿Ya? Hay Sansón, hay uno que a mí me encanta, Jefté. ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Qué otro juez conocen? Débora, ¿Ya? Débora, Barak. Sansón, Sansón, el que más conocemos. Bueno, hay varios jueces que no tengo la lista por aquí, pero hay varios. Ya, bueno, esos aparecen en este periodo, en el periodo de la teocracia, marcando el final ya de este periodo. Entonces, vamos tomando una idea en nuestro panorama general. ¿Ya? Dijimos que el periodo de la formación de la humanidad es lo que se relata desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. Después comienza el relato de la formación de Israel. ¿Ya? Dios quiere que el hombre conozca cómo se formó el pueblo escogido terrenal de Dios, y eso es lo que se comienza a relatar desde el capítulo 12, con la aparición de Abraham, hasta el final del libro de Deuteronomio. La formación de Israel está ahí escrito en esos libros. Y el periodo de la teocracia es lo que nosotros encontramos en el libro de Josué y de los jueces. Ahora, la próxima semana vamos a comenzar o vamos a interiorizarnos del periodo denominado el de la monarquía, con la aparición de Saúl, que como bien dijo el hermano Carlos, es el primer rey terrenal que tiene Israel. Con la aparición de ese personaje comienza el periodo de la monarquía o el reino del antiguo Israel. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Les parece? muy bien. No, muy bien. Ya, pues espero que haya sido, ¿2 semanas? sí, 2 semanas más. Es Sí. semana por medio va a ser nuestro estudio. La próxima semana hay oración. Espero que haya sido de agrado, que haya sido también entendible. Si hay dudas, para eso tenemos el grupo. La idea es que comentemos, si hay alguna tarea. Para la próxima semana para la próxima no voy a dar tarea porque tenemos que contestar todavía la que di para hoy. La próxima semana la vamos a seguir completando. Así que esa es la idea. La idea también de las clases es lo mismo, que podamos comentar, podamos hablar. Bien, Excelente. muchas gracias. Ya, pues nos vamos a estar despidiendo entonces. Bueno, seguimos orando por Juan Carlos. Es la oración constante que tenemos. Buenas noticias hemos tenido el día de hoy. Y también hay otros hermanos que también están con otras necesidades. o Siempre Lisette, la hermana, Lisette, la Lisette, la hermana, la misionera, ¿cierto? La hermana sí, misionera. Sí. sí. Sí, sí, yo el otro día me asusté, pensé que era Lisette, nuestra Lisette, la esposa de Juan Marcos. No, Pero sí, sí, la hermana Lisette también está bien complicada de salud. El hermano Armando también está bien delicado. Y en fin, yo creo que cada uno tiene o conoce a alguien que está con una por necesidad Macarena física, sobre también, todo. ¿Sí? Macarena igual. Está en el hospital, está hospitalizada todavía. Terrible, terrible. Bueno, hay mucho por qué orar y también tiene que ser parte también de nuestro tiempo, de nuestro tiempo espiritual en nuestras casas. Ya, pues, ¿les parece si nos despedimos con oración y pendientes del resto de las reuniones de la iglesia y nos veremos Dios mediante en 2 semanas más? Carlita, ¿quieres tú orar, por favor? Oremos.
Amado Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo que tenemos de poder profundizar en las Escrituras, Señor, que tú nos has dejado para instruirnos, Señor, para guiarnos en esta vida. Gracias, Señor, por el hermano Walter, por su disposición siempre, Señor, de querer enseñar, Señor, de mostrar lo que tú también le has entregado a él. Gracias, Señor, y te pedimos que podamos fortalecernos, Señor, a través de tu palabra, que podamos ir echando raíces, Señor, en el conocimiento tuyo, de lo que tú nos quieres mostrar a cada uno. Y te pedimos, Señor, que nos guardes de este virus, Señor, que está tan agresivo, que puedas cuidar de nosotros, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Señor, y también en esta hora recordar a nuestro hermano Juan Carlos. Estamos tan contentos, Señor, de las novedades que compartieron nuestras hermanas esta tarde. Gracias, Señor, porque vemos tu mano, vemos respuesta, Señor, de oración a nuestra súplica por nuestro hermano. Gracias, Señor, por él. Y también, Señor, seguimos confiándote a ti, a nuestra hermana Lisette, Señor, y a todos los enfermos que lo están pasando mal, Señor, no solo por esta pandemia, sino por las necesidades de salud, Señor, que ellos ya traían. Señor, ayúdales, anímales también, darle la fortaleza espiritual, Señor, que necesitamos cuando estamos en tiempos de dificultad. Y ayúdanos, Señor, también a nosotros en este tiempo de poder estar aferrados a ti, de poder también estar sensibles, Señor, a la necesidad de nuestros hermanos, poder mantenernos siempre en oración, unidos, Señor, porque eso te agrada a ti. Gracias, Señor, por este tiempo nuevamente, y te pedimos una bendición para todos los que nos pudimos conectar y también para aquellos que en su corazón desearon hacerlo y por razones, Señor, de fuerza mayor no lo pudieron hacer, para que en el próximo, la próxima reunión, Señor, también puedan sumarse. Gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. El corazón humilde podrá conocerte. El corazón contrito tú no despreciarás. Reconozco que soy pecador, lávame de toda mi maldad. Soy un sacrificio en el altar, me quebranto solo.